pasó. Tuvimos aquí, todos nosotros, una generación que conoció el terremoto, el 27 de febrero, muy fuerte, muy violento, y evidentemente hay barrios completos de Talca, como el barrio norte, barrios muy tradicionales, con una construcción que se venía arrastrando de muchas casas del principio del siglo XX, y que efectivamente en esas casas, en las fachadas de esas casas, en la cultura del adobe, en la teja, en el adorno francés, de escayola por fuera, había una identidad, uno asociaba cierta identidad que se terminó, que simplemente se terminó. Casas de 3 patios, casas con camelias, con flores, casas de techos de 4,50 metros, 5 metros de altura. Como dice alguien, fue un adobecidio, o sea, se asesinó al adobe, y eso cambian las esquinas, cambian la arquitectura, las fachadas. Todo eso es como el fin de un ciclo. Uno hablaría del fin de una ciudad, del fin de un ciclo. El terremoto se sumó a un proceso de cambio, ¿no?, que venía, digamos, los últimos 40, 50 años del siglo XX, produciéndose muy lentamente, y del cual mucha gente no se había dado completamente cuenta, ¿no? O sea, el centro de la ciudad tradicional, la ciudad más consolidada, en parte estaba abandonada, ¿no? Estaba en muy mal estado, en un estado de deterioro bastante alto, producto de muchos fenómenos que comparecen, digamos, ¿no? Entre ellos el abandono paulatino de las clases sociales más altas hacia la periferia, lo mismo que las clases sociales más bajas, ¿no?, que también abandonan el centro de la ciudad y se desplazan a la periferia. Y el terremoto vino a acelerar esto porque lo que en el fondo hizo fue dar cuenta de que no teníamos una imagen muy clara de lo que era la ciudad, vivíamos de alguna forma una imagen que no existía, que estaba ya muerta desde antes, una imagen de la Talca tradicional, y la Talca, ¿no?, llena de slogans, ¿no?, Talca, París, Londres y todas esas cosas, que la propia historia de la ciudad se había encargado de hacer desaparecer, pero no nos queríamos dar cuenta de eso. El terremoto viene de alguna forma a despejar ese asunto y hacer la pregunta, ¿no?, de cuál es el futuro. Es lamentable, es realmente lamentable ese efecto. Se inauguró prácticamente para nada, porque en mi opinión creo que fueron 6 meses o algo así, o menos, lo que estuvo abierto al público, y vino la desgracia. Lo peor todavía es que no sé si las autoridades están de acuerdo en volver a invertir ese dinero, porque dicen, bueno, nadie sabe cuándo viene el próximo terremoto, y el adobe es muy inestable. Si yo fuera autoridad, yo pondría el dinero, no haría un edificio de 5 pisos, de cristal y de aluminio, que también es bueno tener un museo así, moderno, con un caracol por dentro, los niños, en fin, salas de audiovisuales. Sí, pero esa casa es muy importante. Es una casa que reúne en su interior de todo el pasado, del 20, del 19, parte del 18, del siglo XVIII. Yo la conservaría aunque fuera solo como para tenerla en pie y ver cómo vivieron muchos chilenos, muchos talquinos, caminando a su alrededor durante 200 y tantos años. Cómo entendieron que eran los juegos de luces, cómo entendieron que era la familia, igual que Wilquinemo hay que salvarlo como sea. Son hitos de la ciudad, es la Alameda. La Alameda tiene que ser intocada. Talca es la Alameda, es intocada. Por más que aumenten el número de autos y que la gente quiera llegar más temprano a los colegios, por más que sea urgente estar en 10 minutos desde mi casa, que vivo no sé dónde, a la plaza de armas, por más que eso, la Alameda es intocada. Y tengo temor que cada día se vaya reduciendo más y que terminemos con Santiago con una hilera de flores al medio y el resto cemento y cemento. La Alameda de Talca es un hito, el Museo Higginiano es un hito, Wilquinemo es un hito, y los hitos en la historia de las ciudades no tienen precio. No tienen precio, fue lamentable lo que pasó ahí. Ahora, respecto de los edificios y su valor público, ahí estamos al debe de una manera impresionante, ¿no? O sea, estamos en una discusión, por ejemplo, respecto de la cárcel, que no tiene ningún norte. La cárcel
no tiene ningún problema en que esté donde está. El problema es que necesitamos mucha más infraestructura carcelaria. Hoy día estamos en una especie de laissez-faire en la ciudad, ¿no? Cada uno en su lote hace lo que puede y el Estado copia el modelo privado para hacer sus propias inversiones y ninguna de ellas logra por sí sola construir una ciudad con una imagen que tenga la posibilidad de cohesionar, ¿no? de generar una dialéctica con la misma gente que la ocupa, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un camino enorme.